El regreso de las sombras. Capítulo 1. El retorno de la oscuridad. Ramón Hernández no murió en Kandahar, aunque muchos pensaban lo contrario. El Comando Especial de 35 años sobrevivió a la explosión que debería haberlo hecho pedazos, pero que en su lugar lo sumió en un coma de 3 meses. Su esposa Laura, una belleza pelirroja de Boston con las ambiciones de Scarlett O'Hara y la moral de una gata callejera, lo tomó como un regalo del destino. Mientras su marido yacía en el hospital de San Antonio, ella logró declarar. Lo primero que sintió al emerger de la interminable oscuridad fue un olor. El olor del hospital, ese cóctel de antisépticos, medicamentos y sufrimiento añejo que se impregna en las paredes y nunca se disipa por completo. Ramón conocía ese olor demasiado bien, lo había encontrado en todos los hospitales, desde las tiendas de campaña en Afganistán hasta los relucientes centros de rehabilitación en Estados Unidos, pero ahora se mezclaba con algo más. La luz blanca golpeó sus ojos como una granada luminosa. Asterisco caramba como aquel día, exactamente igual, el destello, el estruendo y la oscuridad asterisco. Tranquilo, tranquilo, dijo una voz femenina desde algún lugar a la derecha. No se apresure, señor Hernández, ha dormido mucho tiempo. A través de la cegadora neblina distinguió una silueta. Una joven mujer con bata blanca se inclinó sobre él, bloqueando la luz, cabello castaño recogido en una cola práctica, ojos marrones que lo miraban con atención y esperanza, en sus manos un ramo de flores silvestres, así que de ahí venía ese aroma. Soy Raquel Morales, su enfermera, está en el Hospital Militar de San Antonio. La memoria regresaba a tirones, como una película atascada. Asterisco, ahí estaban entrando en aquella casa a las afueras de Kandahar. Polvo, calor, algo no estaba bien, un clic bajo los pies. El grito del sargento Rodríguez, trampa, y luego el infierno, asterisco. ¿Cuánto? Su voz sonó como papel de lija sobre hierro oxidado. 3 meses y 14 días, Raquel puso las flores en un jarrón junto a la cama. Traigo nuevas cada mañana. Dicen que los olores ayudan a regresar de allá. 3 meses, Dios mío, intentó mover los brazos, lo logró aunque con dificultad, las piernas también, al menos no estaba paralizado. Laura comenzó y algo en el rostro de Raquel cambió, compasión, ira, mi esposa. Lo siento, ella se sentó al borde de la cama, sus pequeñas manos fuertes apretaron la suya, necesito contarle algo, y va a ser difícil. Durante los siguientes 10 minutos, Ramón escuchó la historia de su propia traición, y cada palabra golpeaba peor que aquella granada en Kandahar. Laura llegó al hospital el segundo día después de la explosión, la hermosa esposa afligida del héroe de las fuerzas especiales, una actuación impecable. Lloró, le tomó la mano, habló con los médicos, y luego. Después de una semana dejó de venir, la voz de Raquel sonaba apagada, dijo que no podía verte así. Al cabo de un mes su abogado trajo un informe médico diciendo que su condición era irreversible, obtuvo el estatus de tutora legal, y después. ¿Y qué hizo? Sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. Se lo llevó todo, vendió su casa en Portland, vació las cuentas, incluso sus medallas militares desaparecieron de la caja de seguridad del banco. Investigué a través de conocidos en la policía. Ella y ese agente inmobiliario, Bernardo Herrero, volaron a algún resort en Florida. Asterisco Bernardo maldito Herrero, asterisco la memoria le ofreció amablemente una imagen, un canalla bien arreglado en un traje caro mostrándoles una casa. Preciosas vistas a la bahía, señor Hernández, un lugar excelente para una familia. El desgraciado probablemente ya estaba durmiendo con su esposa entonces. Un nuevo destello de recuerdos, su última mañana juntos, Laura con su camiseta militar, el olor a café y su perfume. Vuelve pronto, héroe, te estaré esperando, traidora, desgraciada, víbora. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Raquel se inclinó hacia adelante con preocupación. Ramón necesita calmarse, acaba de. Estoy bien y realmente lo estaba, por primera vez en mucho tiempo. La ira aclara la mente mejor que cualquier medicamento. Cuénteme todo lo demás. Dijo que me habló mientras estaba en coma, ¿verdad? Raquel asintió y en las comisuras de sus ojos aparecieron pequeñas arrugas, huellas de cansancio y compasión. Cada día le leía noticias, libros, ponía música. Los médicos decían que era inútil, pero se encogió de hombros. Yo veía cómo se movían sus párpados cuando sonaba música de Carlos Santana, cómo cambiaba su pulso cuando le contaba sobre los partidos de fútbol del Barcelona. Usted estaba ahí dentro, luchando. ¿Por qué? La pregunta salió sola. ¿Por qué no se rindió como todos los demás? Ella guardó silencio, mirando por la ventana. El sol de Texas golpeaba la habitación como un reflector en un interrogatorio. Mi padre era médico militar. Murió en Irak tratando de sacar a un marine herido bajo fuego. Crecí sabiendo que personas como usted son especiales. Ustedes no se rinden, y nosotros no tenemos derecho a rendirnos mientras ustedes estén luchando.
Ramón la miraba y algo cálido se agitaba en su pecho, abriéndose paso a través de la costra helada de la ira. Durante 3 meses, esta mujer había sido su único vínculo con el mundo, la única persona que creía en él. Raquel, sí, ayúdeme a sentarme, tengo un plan y creo que necesitaré su ayuda, sí, definitivamente. Ella lo ayudó a incorporarse sobre las almohadas y su mirada cayó sobre el calendario. 3 meses y 14 días, tiempo suficiente para perderlo todo y suficiente para comenzar a planear la venganza. En algún lugar de esa elegante ciudad turística, su esposa y su amante derrochaban su dinero, hacían planes para el futuro, se reían del pobre Ramón, que permanecería para siempre como un vegetal. Pues bien, se equivocaron. Después de todo, no lo llamaban el fantasma en las fuerzas especiales por nada. Sabía regresar de donde nadie regresa. Y ahora había vuelto de la oscuridad, trayéndola consigo especialmente para ellos. Asterisco, ríanse, malditos, ríanse mientras puedan, pronto conocerán lo que es una verdadera pesadilla, asterisco. Almohadilla, almohadilla, capítulo 2, la curación. Dicen que el odio da fuerzas. Puras tonterías, Ramón Hernández lo sabía con certeza. El odio no te levanta de una cama de hospital cuando tus músculos se han convertido en gelatina y cada paso resuena con dolor por toda tu columna vertebral. El odio no hace que las piernas atrofiadas vuelvan a caminar. No, para eso se necesita algo más poderoso. Por ejemplo, el sueño de la venganza, sazonado con una terquedad endemoniada y un par de manos tiernas. 5 pasos más, la voz de Raquel sonaba suave pero insistente. ¿Es usted un comando especial o qué? Ex-comando especial, exhaló Ramón, aferrándose a las barras del pasillo de rehabilitación. El sudor le empapaba los ojos. Y sí, recuerdo, asterisco caray, asterisco, que debo llegar hasta el final. Asterisco, como en aquel infierno desértico, cuando había que arrastrar a un compañero herido durante media milla bajo fuego de francotirador. Un paso, otro paso, no detenerse, asterisco. Le falló la pierna derecha, la rodilla simplemente cedió y comenzó a desplomarse hacia adelante. Raquel apareció a su lado con la velocidad del rayo, pequeña pero sorprendentemente fuerte. Sus manos lo rodearon por el pecho, evitando que cayera. Yo lo sostengo, susurró, siempre lo sostengo. Olía a flores silvestres y a algo sutilmente aromático, tal vez especias. Su abuela gitana, según le había contado, siempre llevaba consigo una bolsita con hierbas. Para protección, decía. Ramón pensó involuntariamente que ahora no le vendría mal cualquier protección, terrenal o sobrenatural. ¿Sabe qué es lo peor? Se enderezó lentamente, apoyándose en las barras. Ni siquiera puedo patearle el trasero a ese desgraciado de herrero hasta que me ponga de pie. Raquel sonrió con esa sonrisa especial que aparecía cuando tramaba algo. Quizás sea lo mejor, tengo un conocido en la policía, Jaime Ortega. Él podría investigar a sus tortolitos. Un policía. Detective, trabajó con mi padre en la policía militar antes de pasarse a lo civil. Ya ha averiguado algunas cosas. Ramón levantó una ceja inquisitivamente. Hablemos en su habitación, aquí hay demasiados oídos. El viaje de regreso tomó 3 veces más tiempo, pero lo logró solo, apoyándose únicamente en el andador. Una pequeña victoria que va apenas un calentamiento antes de la verdadera batalla. En la habitación, Raquel sacó un smartphone del bolsillo de su bata, pasó algo. Así que están en Florida, en Key West. Herrero alquiló un ático de lujo por una cantidad absurda de dinero. Adivine de quién. Mío. Bingo, pero eso no es lo más interesante. ¿Sabe que descubrí sobre su agente inmobiliario? No es solo un corredor de propiedades. Tiene todo un esquema. Encuentra mujeres con recursos, las seduce, luego de alguna manera obtiene acceso a su dinero. 3 casos en los últimos 5 años. Pero nadie presentó denuncia a la policía, demasiada vergüenza admitir que las engañaron como tontas. Ramón apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Así que Laura era simplemente otro objetivo. ¡Qué ironía! Jaime dice que están bien instalados. Se han alquilado un yate, una membresía en un club de golf, cenas en los mejores restaurantes. Viven como reyes, con su dinero. No por mucho tiempo. Raquel se sentó al borde de la cama, sus ojos marrones lo miraban seriamente. Tiene un plan. Está tomando forma, pero primero necesito ponerme de pie, realmente de pie. Ella asintió. Entonces comencemos con lo básico. Mañana añadiremos ejercicios de fuerza. Hay un gimnasio aquí. Asterisco, ahí está, asterisco, algo destelló en sus ojos, ese entendimiento que surge entre personas que están pensando lo mismo. Ella estaba dispuesta a ayudar, dispuesta a llegar hasta el final. Raquel, ¿por qué hace esto de verdad? ¿Por qué? Guardó silencio, mirando por la ventana. El atardecer texano había teñido el cielo con los colores de un incendio.
¿Sabe qué me dijo mi abuela antes de morir? Hay dos tipos de personas, las que causan dolor y las que curan, pero a veces, mijita, para curar de verdad hay que causar dolor a quienes lo merecen. Elegí la profesión de sanadora, pero quizás ha llegado el momento de recordar la segunda parte del consejo de mi abuela. Se volvió hacia él y a la luz del atardecer sus ojos parecían casi dorados. Asterisco ojos de adivina asterisco, pensó Ramón. Asterisco ojos de una mujer que ve a través de todo, asterisco. Además, añadió con una leve sonrisa, soy una actriz condenadamente buena. En la universidad participé en el teatro amateur. Incluso pensé en convertirme en actriz como tú, no importa. Vendrá bien, ya sabes. Ramón se reclinó en las almohadas, sintiendo cómo el cansancio caía sobre él como una losa de plomo. Pero era el cansancio correcto, el que llega después de un buen entrenamiento, después del primer paso hacia la meta. Mañana dijo, mañana empezaremos a prepararnos en serio, solo tenemos que averiguar cómo. Déjemelo a mí, Raquel se levantó, arreglando su manta con un gesto habitual de enfermera. Tengo una idea, no varias, pero primero descanse, recupere fuerzas. Se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. Y Ramón, perdone que me meta donde no me llaman, pero entiende que este viaje nos cambiará a ambos. La sintió, por supuesto que lo entendía. La venganza es como la radiación, cambia todo lo que toca, pero a veces esos cambios son para mejor. Como cuando un tumor canceroso se convierte en cicatriz, como cuando la traición se convierte en justicia, como cuando un soldado solitario y una enfermera silenciosa pueden convertirse en algo más que simples compañeros casuales en el camino de la venganza. Capítulo 3. La cacería. 2 meses de rehabilitación intensa surtieron efecto. Ramón Hernández volvía a estar de pie. Cada día, cada hora, Raquel estaba a su lado, apoyándolo, guiándolo, creyendo en él cuando él mismo estaba listo para rendirse. Durante este tiempo surgió entre ellos algo más que simple gratitud de un paciente hacia su enfermera. Algo real, profundo, algo que nunca había experimentado con Laura. El plan no nació de inmediato. Al principio eran solo conversaciones por las noches sobre la traición, la justicia, cómo hacer que esos dos desgraciados presuntuosos pagaran por todo. Luego Raquel le contó sobre su abuela gitana, sobre su don especial para infundir miedo en las personas con solo una mirada. Y las piezas encajaron. Asterisco Key West, un maldito paraíso para quienes tienen dinero. Asterisco Ramón estaba en el balcón del hotel Ocean Breeze, contemplando el paseo marítimo que se extendía abajo. En algún lugar entre esos despreocupados turistas, su ex esposa derrochaba su dinero con su amante, pero no les quedaba mucho tiempo para disfrutar de la vida. Los encontré, Raquel apareció silenciosamente como un fantasma. Con su larga falda colorida y peluca negra era irreconocible. Han alquilado un ático en el Royal Palm, justo sobre la bahía. Ostentoso. Ya lo creo, ¿sabes cuánto cuesta una noche? Ni quiero saberlo, estiró la rodilla derecha. Todavía le dolía después del vuelo. ¿Cuál es su itinerario? Esta noche cenan en el Marina Club, luego un paseo en yate, alquilaron el Estrella de Mar por una semana, mañana planean ir al casino. Ramón asintió. ¿Por dónde empezamos? Raquel se apoyó en la barandilla y en su rostro apareció esa sonrisa, presagio de una travesura perfectamente planeada. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el sistema de aire acondicionado en el Royal Palm? Que es antiguo y que tengo un amigo en mantenimiento. Imagina qué fastidio, quedarse sin aire acondicionado con este calor, y luego descubrir que ha aparecido moho en la habitación por la humedad. Él sonrió con satisfacción. ¿Y el yate? Ahí será más divertido. Acordé con el mecánico, un pequeño problema con el motor justo en medio de la bahía. Nada peligroso, solo desagradable. Sacó de su bolso una baraja de cartas gastada, un espejito viejo y un chal con flecos. Ahora mira, su voz cambió, volviéndose ronca y grave. Apareció un ligero acento. Te leo la suerte, guapo, tu destino como la palma de mi mano. Asterisco caray, asterisco ante él estaba una mujer completamente diferente, mayor, más dura, con una mirada salvaje. Una auténtica gitana de las que frecuentan las callejuelas turísticas. Eres increíble. Mi abuela me enseñó, volvió a ser ella misma y sonrió. Decía que lo principal en la adivinación es ver a través de la persona, sus miedos, sus pecados, y nuestra parejita tiene pecados de sobra. Ramón sacó de su mochila una pequeña caja con marcas militares. ¿Qué te parece añadir un poco de miedo a sus pecados? La noche resultó sofocante. Una tormenta se aproximaba desde la bahía, pero el paseo marítimo todavía estaba lleno de gente. Ramón observaba desde detrás de un kiosco de periódicos cómo Laura salía del restaurante. A juzgar por su manera de caminar y sus labios apretados, no había tenido un buen día.
Y cómo no, despertar en una habitación sofocante, descubrir moho en sus zapatos favoritos y luego enterarse de que su mesa en el restaurante había. Raquel esperaba en su puesto, una figura encorvada en ropas coloridas, con una baraja de cartas en sus dedos nudosos. Si Ramón no hubiera sabido que era ella, jamás lo habría adivinado. Te leo la suerte, hermosa, voz ronca con acento, te diré toda la verdad, te revelaré todo tu destino. Laura se sobresaltó al pasar, pero Raquel ya la tenía firmemente agarrada del brazo. Ay, veo, tienes una desgracia hermosa, una gran desgracia. Suélteme. Hay un pecado sobre ti, un pecado negro, veo traición, veo muerte. Laura palideció bajo el bronceado. ¿Qué está diciendo? Había un hombre, era fiel, era fuerte, se fue a la guerra y tú, Raquel mostró una terrible sonrisa, ahora la oscuridad te persigue, oscuridad de más allá, él no te ha perdonado, hermosa, él espera. Ramón vio cómo se dilataban los ojos de su ex esposa. Asterisco sí, cariño, empieza a temer asterisco. Toma, llévate esto. Raquel metió en la temblorosa mano de Laura una tarjeta con una dirección. Ven a verme cuando estés desesperada, y lo estarás, lo huelo. Laura retrocedió y casi corriendo se alejó. Raquel caminó lentamente a lo largo del paseo marítimo, murmurando algo en un idioma incomprensible. Asterisco excelente, asterisco Ramón comprobó la hora, en una hora Estrella de Mar debía zarpar, y allí les esperaba una sorpresa especial, un pequeño incendio en la sala de máquinas, nada peligroso, solo desagradable. Sacó su teléfono y escribió un mensaje, has estado magnífica. La respuesta llegó al instante, espera, esto es solo el comienzo, viste su mirada, ya está atrapada, solo que aún no lo sabe. Un trueno retumbó muy cerca. Se acercaba la tormenta, esa misma que ningún pronóstico del tiempo había anunciado, el clima perfecto para el primer acto de su obra sobre la venganza. Capítulo 4. La telaraña. El plan era simple y sofisticado a la vez. Ramón y Raquel decidieron no solo vengarse, sino quebrar psicológicamente a la pareja de traidores. Raquel, utilizando su talento actoral, interpretaba el papel de una siniestra gitana adivina que insinuaba a Laura la idea de una maldición. Mientras tanto, Ramón organizaba una serie de incidentes aparentemente fortuitos, desde la avería del yate hasta misteriosos ruidos nocturnos, día tras día, semana tras. El miedo es como el moho, comienza con una pequeña mancha y luego se extiende hasta llenar todo el espacio. Ramón lo sabía por experiencia, había visto cómo el miedo devoraba a las personas en la guerra. Pero ahora, observando cómo su ex esposa se convertía en una sombra temblorosa de sí misma, experimentaba una extraña satisfacción. Vino de nuevo, Raquel se despojó de su personaje de gitana como una serpiente muda de piel. Con su ropa habitual parecía completamente diferente. Nadie sospecharía que esta dulce muchacha era la espeluznante adivina del paseo marítimo. Es la tercera vez esta semana. ¿Y qué pasó esta vez? O esta vez fue, interesante, se acomodó junto a él en el sofá de su habitación de hotel. ¿Sabes qué es lo más gracioso de la adivinación? La gente te cuenta sus miedos secretos por sí misma. Solo hay que saber escuchar. Ramón asintió. ¿Y qué te contó? Todo Raquel sonrió con esa sonrisa especial que aún le producía escalofríos. Cómo te engañaba mientras estabas en misiones. Cómo planeaba con Bernardo qué haría con tu dinero si te pasaba algo en la guerra. Cómo se alegró cuando quedaste en coma. Lo consideró una señal del destino. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Víbora. Oh sí, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Realmente cree que está maldita, después de aquel incendio en el yate. Asterisco sí, el yate, asterisco fue hermoso. Un pequeño cortocircuito en la sala de máquinas, justo cuando estaban a una milla de la costa. Nada verdaderamente peligroso, pero el humo y el pánico hicieron su trabajo. Especialmente cuando Bernardo, ese desgraciado engreído, entró en pánico primero y casi empujó a Laura por la borda tratando de llegar al bote salvavidas. ¿Y qué hay de nuestro heroico amante? Raquel se echó a reír. Después de que su adorado Porsche apareciera misteriosamente rayado en el estacionamiento del casino y de que aparecieran ratas en la habitación del hotel, digamos que su relación no está atravesando su mejor momento. Lo de las ratas fue cruel. Oye, yo solo dejé un poco de excremento de rata y coloqué trampas. El ataque de histeria lo montaron ellos solos, se encogió de hombros. Por cierto, Bernardo ha empezado a beber mucho, especialmente después de perder 20.000 en el casino. Que tú le ayudaste a perder. Bueno, quizás le insinué al croupier que a este caballero le gusta farolear. Ramón negó con la cabeza. A veces le asustaba lo bien que Raquel se había metido en su papel. Era como si realmente fuera dos personas distintas, la enfermera dulce y cariñosa y la vengadora despiadada.
Laura preguntó por ti, dijo de repente, es decir, no específicamente por ti, por su marido. Dijo que te ve en sueños, como yaces en coma y de repente abres los ojos y la miras. ¿Y qué le respondiste? Que los muertos no perdonan la traición y que su marido, que tú eras especial, que tu alma no descansará hasta que se haga justicia. Sacó de su bolso una pequeña grabadora. ¿Quieres escuchar? Grabé toda la sesión. Un clic en el botón y la habitación se llenó con la voz temblorosa de Laura. Asterisco no quería que todo saliera así, de verdad no quería, pero Ramón siempre fue tan correcto, tan aburrido y Bernardo me mostró otra vida, una vida hermosa. Pensé que si algo le pasaba a Ramón en la guerra, Dios mío, soy una basura, ¿verdad? Una basura, asterisco. Ramón escuchaba, sintiendo cómo algo oscuro y frío crecía en su interior. Bueno, ella quería que le pasara algo, no le concedería ese regalo. Está madura, Raquel apagó la grabación. Un par de días más y podremos organizar la función principal. Por cierto, encontré el lugar perfecto, una antigua mansión a las afueras de la ciudad. Dicen que allí vivió un medium. ¿Crees que lo creerá? O ya lo cree, especialmente después de empezar a encontrar tus placas militares en los lugares más inesperados. Por cierto, fue una excelente idea lo de la fotografía. Asterisco sí, la fotografía, asterisco su última foto juntos, tomada antes de su partida a Kandahar. Alguien la dejó en su ático, y en la imagen el rostro de Ramón estaba quemado con un cigarrillo. Laura casi se desmayó entonces. Está casi lista, Raquel se levantó y se estiró, solo falta. La interrumpió el sonido de su teléfono. En la pantalla apareció un número desconocido. Sí, instantáneamente cambió a la voz ronca de la divina. Ah, eres tú, hermosa, que ahora mismo, bueno, está bien, ven, recuerdas la dirección. Colgó y se volvió hacia Ramón. Parece que nuestro pajarito ha decidido no esperar, vuela directamente a la telaraña. ¿Qué pasó? Sorprendió a Bernardo con alguna chica del casino, armó un escándalo, y luego, Raquel sonrió con satisfacción, le pareció verte en el espejo. Estabas justo detrás de ella, sonriendo. Ramón se levantó. Necesito prepararme. Por supuesto, ya estaba sacando del armario sus trapos de gitana. Le daremos una sesión inolvidable. Por cierto, se volvió y en sus ojos brilló algo peligroso. Entiendes que después de esto no habrá vuelta atrás, ¿verdad? Ya no podremos detenernos. Él se acercó y la tomó por los hombros. ¿Quieres detenerte? No, ella se apretó contra él. Sabes, a veces pienso que tú y yo, que todo esto. Destino. Venganza, yo también fui traicionada, ¿recuerdas? Quizás por eso nos encontramos. Afuera comenzaba otra tormenta. Extraño, en el pronóstico del tiempo no se mencionaba lluvia. En fin, ¿qué importa? El momento perfecto para una pequeña sesión espiritista, para el primer encuentro de Laura con el fantasma de su marido. Asterisco, querías que muriera en la guerra, querida, pues bien, ten cuidado con lo que deseas. A veces se cumple, pero no como esperabas, asterisco. Capítulo 5. La sesión espiritista. Tras una semana de pesadillas, extrañas coincidencias e inquietantes incidentes, Laura estaba dispuesta a creer cualquier cosa. Cada crujido de los tablones en su ático le parecía pasos de un fantasma, cada sombra en el espejo el reflejo del marido que había traicionado. Bernardo, hundido en el alcohol y sus propios miedos, ya no podía protegerla. Quedaba una única salida, acudir a esa espeluznante gitana que parecía saber demasiado. Y ahora Laura estaba. Ah, al fin viniste, hermosa, la ronca voz de la gitana surgió de la oscuridad del porche. Sabía que vendrías, los espíritus me lo dijeron. Raquel apenas contenía una sonrisa triunfal bajo su máscara de adivina. Durante 3 días, ella y Ramón habían preparado esta vieja casa para la representación final. Máquinas de humo ocultas en la ventilación, altavoces en las paredes, cableado especial para casuales cortes de electricidad, y lo principal, un sistema de espejos en la sala donde debía celebrarse la sesión espiritista. Pasa hizo una seña con su dedo torcido, pero recuerda, lo que veas hoy, sea lo que sea, es real, a los espíritus no les gustan los incrédulos. Laura cruzó el umbral y la madera gimió prolongadamente bajo sus pies. En el aire olía a incienso y a algo más, algo inquietante, rancio como en las viejas criptas. Asterisco, mezcla especial de hierbas de la despensa de la abuela Asterisco, se sonrió Raquel para sus adentros. Asterisco, nada crea mejor ambiente que los olores adecuados, asterisco. Por aquí condujo a Laura a la sala, donde en el centro había una mesa redonda cubierta con un mantel negro. Sobre la mesa, 3 velas, una bola de cristal y un espejo antiguo. Siéntate, y no te atrevas a levantarte, pase lo que pase. Yo he traído dinero, Laura sacó un sobre con manos temblorosas. Dinero, Raquel rió teatralmente. ¿Crees que a los espíritus les importa tu dinero sucio, el mismo que robaste a tu marido muerto? No está muerto, exclamó Laura, está en coma en el hospital.
De verdad, la gitana se inclinó más cerca y sus ojos brillaron en la penumbra como los de un depredador. ¿Estás segura? ¿Lo has comprobado? ¿O simplemente creíste los papeles que te metió tu amante? Laura palideció. ¿Qué quiere decir? Ahora lo verás, Raquel chasqueó los dedos y las velas sobre la mesa se encendieron con llamas azules. Asterisco gracias a las habilidades militares de Ramón y a los productos químicos especiales. Asterisco, preguntémosle a él mismo. Comenzó a balancearse, murmurando algo en una lengua extraña. Asterisco simple abracadabra complementada con algunas palabras gitanas que me enseñó la abuela. Asterisco el humo del incienso se espesaba, adoptando formas caprichosas. Espíritu de Ramón Hernández, la voz de Raquel se volvió profunda, sobrenatural. Manifiéstate ante nosotros, tu esposa infiel quiere hablar contigo. En los altavoces se oyó un susurro tan suave que parecía el viento aullando en viejas tuberías. Laura se estremeció. Está aquí, susurró la gitana, siento su ira, sabe lo que hiciste, lo sabe todo. La luz en la habitación comenzó a parpadear. Asterisco justo según lo programado, Ramón siempre fue puntual, asterisco. No, Laura intentó levantarse, pero Raquel la sujetó firmemente del brazo. Demasiado tarde, Siseo ha venido por ti. Algo se movió en el espejo sobre la mesa, una sombra borrosa que gradualmente tomaba forma. Asterisco el sistema de espejos y proyectores, una verdadera obra de arte. Asterisco Laura miró horrorizada el reflejo. Allí, en las profundidades del espejo, estaba Ramón, con el mismo uniforme militar con el que partió a su última misión. Solo que su rostro estaba mortalmente pálido y sus ojos ardían con un fuego inhumano. Dios mío, susurró Laura, Dios mío. Me traicionaste, la voz de los altavoces se parecía a la de Ramón, pero con un eco sobrenatural. Me dejaste morir, robaste mi vida. No, no quería, Laura rompió a llorar, no pensé, simplemente. Silencio, retumbó la voz y todo el edificio pareció estremecerse. Por las paredes bailaban sombras, el humo se arremolinaba cada vez más denso. Creíste que no lo sabría, creíste que no volvería por ti. Ramón comenzó a emerger lentamente del espejo. En realidad, simplemente salía con la misma lentitud de su escondite tras la falsa pared, pero en la penumbra, el humo y la luz parpadeante, el efecto era impresionante. Dios mío, Laura intentaba alejarse a rastras, pero Raquel la sujetaba con firmeza. ¿Estás muerto? ¿Realmente estás muerto? Estoy en el infierno, gruñó Ramón acercándose a la mesa, en el infierno donde me enviaste. Y sabes que el diablo me hizo una oferta. Dijo que puedo volver a la vida. Solo necesito, mostró los dientes en una sonrisa feroz, necesito que alguien ocupe mi lugar. Laura gritó de forma salvaje, penetrante. Intentó liberarse, pero era inútil. Solo hay una manera de expiar la traición, pronunció la gitana insinuante. Solo una forma de salvar tu alma. Debes entregarla al diablo, para que tu marido pueda volver a la vida. Que no, Laura se debatía histérica, no puedo, yo no. Entonces te llevaré conmigo. Ramón extendió sus manos hacia ella, al infierno ahora mismo. No, cayó de rodillas. Acepto, entregaré mi alma, pero no me lleves, por favor. Asterisco perfecto, asterisco Raquel apenas contuvo una sonrisa triunfal. ¿Has oído sus palabras? Se dirigió a Ramón, está dispuesta a pagar ese precio. Sí, bajó lentamente las manos, el diablo ha escuchado, el trato está cerrado. Las velas brillaron con especial intensidad y se apagaron. En la oscuridad que siguió solo, se oían los sollozos de Laura y la risa queda de la gitana. Y entonces se encendió la luz eléctrica normal y bajo sus despiadados rayos Laura vio a su marido, vivo, real, de pie justo frente a ella. No puede ser, susurró, estabas muerto, yo vendí. Sorpresa, querida, Ramón sonrió, he vuelto del mismísimo infierno, directamente por ti como acordamos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a su marido besando a la gitana, que ante sus ojos se transformaba en una joven y hermosa mujer. Asterisco y dicen que los pactos con el diablo siempre terminan mal, asterisco, pensó Raquel observando a Laura tendida en el suelo. Asterisco bueno, depende para quién, asterisco. Almohadilla, capítulo 6, el ajuste de cuentas. Clínica psiquiátrica privada Costa Dorada se encontraba en un pintoresco lugar de la costa, entre palmeras y arbustos floridos, paredes blancas, céspedes bien cuidados, personal amable. Todo allí proclamaba bienestar y confort, pero Ramón sabía que tras esta fachada se escondía la misma desesperanza que en cualquier otro psiquiátrico. Aquí simplemente sabían disimularla mejor, como corresponde a un establecimiento donde se tratan pacientes adinerados. La señora Hernández se encuentra en condición estable. El médico jefe, doctor Hernández, revisaba el historial, pero su obsesión con el pacto con el diablo y la pérdida de su alma. Debo decir que es uno de los casos más inusuales de mi práctica.
Siempre fue impresionable, Ramón negó con la cabeza fingiendo tristeza, especialmente después de que me hirieran en Kandahar, supongo que el sentimiento de culpa. Sí, habla constantemente de eso, de cómo lo traicionó, cómo robó su dinero. El doctor ajustó sus gafas. Las confesiones de crímenes son un tema frecuente en sus monólogos. Asterisco, por supuesto, asterisco, pensó Ramón. Asterisco especialmente cuando hay tanto que confesar, asterisco. ¿Y cuál es el pronóstico? Me temo que el tratamiento llevará mucho tiempo, quizás años. Su percepción de la realidad está seriamente alterada. Está absolutamente convencida de que vendió su alma al diablo para devolverle a usted la vida. Y ahora, según sus palabras, es un cascarón vacío, un cadáver viviente. Raquel, sentada junto a Ramón, sacudió la cabeza compasivamente. Con su traje formal y profesional, parecía una auténtica profesional. Nadie sospecharía que era aquella terrible gitana que llevó a Laura al borde del colapso nervioso. Como su abogada, debo preguntar, sacó una carpeta con documentos. Considerando el estado de la señora Hernández, quizás deberíamos plantear la cuestión de su capacidad legal. Sin duda, el doctor asintió. Ya he preparado el informe correspondiente. En este momento no es capaz de tomar decisiones conscientes ni de administrar bienes. Asterisco perfecto, asterisco Ramón se permitió una ligera sonrisa. Ahora todo el dinero y las propiedades que Laura había robado volverían a él, como legítimo esposo de una paciente incapacitada. El círculo se cerraba. La visita a Laura fue extraña. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, mirando a lo lejos con ojos vacíos. Hermosa, bien cuidada, en Costa Dorada, se preocupaban por la apariencia de los pacientes, pero de algún modo vacía por dentro, como una muñeca. Hola, querida, Ramón se sentó a su lado. Ni siquiera se sobresaltó, solo susurró. ¿Eres real o eres otro espíritu? Muy real, recuerdas nuestro trato, entregaste tu alma para que yo pudiera volver. Sí, asintió como un muñeco de resorte, entregué mi alma, ahora estoy vacía, completamente vacía, y tú estás vivo. Extendió la mano, tocó su mejilla, y de repente retiró los dedos como si se hubiera quemado. Pero ¿cómo? Estabas muerto, te vi muerto. Tranquila, la enfermera, una enfermera real, ya se acercaba con un calmante. Señora Hernández necesita descansar. Raquel lo esperaba en el pasillo, en sus ojos había una pregunta. Todo está bien, tomó su mano. Ella, ahora es realmente un cascarón vacío. Sí, Bernardo. Ramón sonrió con satisfacción. Nuestro heroico amante resultó sorprendentemente cobarde. Tan pronto como Laura ingresó en la clínica, intentó retirar todo el dinero de las cuentas y volar a las Bahamas, pero sacó su teléfono y mostró un mensaje. Mi amigo de la policía ya lo está esperando. Resulta que el señor Herrero tiene un rico historial de estafas similares. 3 mujeres engañadas están dispuestas a testificar. Salieron al exterior. La brisa oceánica agitaba el cabello de Raquel y a la luz del sol parecía sorprendentemente joven y hermosa. Era difícil creer que esta mujer fuera capaz de tal astucia refinada. Sabes, se apoyó en su hombro, a veces pienso, quizás nos excedimos, llevamos a una persona a la locura. Ella misma eligió su camino, Ramón negó con la cabeza, cuando decidió traicionar a un marido moribundo, cuando robó todo lo que tenía, cuando no te esperó, completó Raquel en voz baja, a diferencia de mí. Él la giró hacia sí. Entiendes que yo nunca. Lo sé, sonrió, no eres así, eres leal, quizás demasiado. A lo lejos gritaban las gaviotas. Las olas se deslizaban perezosamente hacia la orilla. Un día normal en este rincón paradisíaco de Florida, excepto que en una de las habitaciones de la clínica local se sentaba una mujer que creía firmemente haber vendido su alma al diablo. Pero no es eso justo, después de todo ella misma abrió esa puerta, la puerta al mundo de la traición y el engaño, y Ramón simplemente le mostró lo que se escondía detrás. Como decía la abuela de Raquel, toda maldición comienza con los propios pecados. Vamos a casa, Raquel lo llevó hacia el coche, a Texas, ya tuvimos suficiente océano y palmeras. A casa saboreó la palabra, sabes, hace mucho que no tenía un verdadero hogar. Ahora lo tendrás. Se marcharon, dejando atrás las blancas paredes de Costa Dorada y los gritos de las gaviotas. Por delante estaban Texas, una nueva vida y una boda en una pequeña iglesia en las afueras de Austin. Y Laura, bueno, ella también tenía ahora un hogar, con paredes blancas, rejas en las ventanas y enfermeras que ponían inyecciones a quienes gritaban demasiado sobre almas perdidas. Asterisco al fin y al cabo asterisco, pensaba Ramón observando el perfil delicado de Raquel al volante, asterisco cada uno recibe según sus obras. Solo que a veces se necesita un poco de ayuda. Algunos trucos con espejos, un poco de talento actoral y una mujer muy especial, capaz de convertir la venganza en arte, asterisco.